Aquí era el centro. Está bien. Oye, no, quita eso de ahí. ¿Estamos listos, Javier? Sí, listo. Ok. Cámara Primera dos. llamada. Primera llamada. Federico. Oye, no, mueve eso. Ahí. Un poquito más para acá, un poquito. Ahí está bien. Menos. Un poquito más para acá. Cámara 2, muévete. Ok. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Ok. Segunda llamada. Segunda. Oye, faltan los números. Lilia, ¿estamos listos? Sí, ya estamos listos. Pásale, por favor. Ajá, sí. Como podrán ver, hemos preparado este foro de televisión para dar inicio a la serie de matemáticas. Y en este programa vamos a resolver preguntas tales como: ¿qué es un sistema numérico? ¿Qué caracteriza al sistema de los números naturales? ¿Qué caracteriza al sistema de los números enteros? Muchas gracias, Román. Sí, aquí están. Gracias. Para comenzar, les quiero pedir que observen estos objetos. Son iguales en volumen y en cantidad. Pero, ¿ustedes creen que entre mayor cantidad de piezas que compongan a un objeto, mayor será su peso? Esto es muy relativo. Por ejemplo, este cubo que se compone de varias piezas, en realidad es muy ligero. Lo importante es que desde pequeños percibimos las diferencias entre cantidad y peso de las cosas. Con esto, estamos volviendo a andar un camino que la humanidad recorrió en los albores de la historia y que de hecho le tomó varios miles de años para recorrer. ¿Cuál fue ese camino? ¿Cómo es que llegamos a la noción de número? En el principio, la humanidad no conocía la noción de número. La posesión colectiva de las cosas lo hacía innecesario. La lógica parecía ser algo como esto: si todos participamos en todo, entonces las cosas son de todos. Por eso, el concepto número solo empezó a ser utilizado por el hombre cuando éste se preocupó por saber qué cosas le pertenecían. Es decir, aprendió a contar. Los primeros números que el hombre descubrió fueron los que hoy llamamos números naturales. Esto se logró al asociar los elementos de dos grupos de objetos. Por ejemplo, un grupo de mazorcas y un grupo de dedos. De este modo, le asignó a un objeto real un nombre, un concepto, un número. Casi simultáneamente al conteo, aparecieron las primeras operaciones aritméticas. Una de ellas fue lo que hoy conocemos como la adición, y que consiste en reunir dos grupos de objetos. También, el hombre descubrió la sustracción, la cual se refiere a retirar un cierto número de objetos de otro. La creación del concepto número le abrió un amplio universo al hombre. Así, pasó de crear un sistema numérico de base 5 al utilizar solo una de sus manos a uno de base 10 al contar con los dedos de ambas manos. Incluso, algunos grupos humanos utilizaron los dedos de los pies y así crearon un sistema de numeración de base 20. En la actualidad les llamamos dígitos a los números de nuestro sistema de numeración, lo cual revela su origen digital, que en latín significa de los dedos. El sistema de los números naturales es el primero que inventó el hombre
y también es el primero que aprendemos en nuestra vida. ¿Cómo podemos ver a los números naturales? Si tenemos un punto de referencia en la recta numérica, podemos representar a otro que correspondería al 1 y luego otro que correspondiese al 2. De este modo, habremos incrementado en 1 su valor. Si trasladamos a la derecha la medida entre el 1 y el 2, obtendremos los puntos que corresponden al 3, 4, 5 y así hasta el infinito. Cada número natural mayor que 1 tiene un antecesor único y un sucesor único. Es decir, un número que va antes y otro que va después de él. Esto nos lleva a la afirmación de que si dos números naturales son diferentes, no tienen un mismo sucesor o antecesor. Por lo tanto, entre los números naturales, el que está a la izquierda siempre será menor que el que está a la derecha. Con los números naturales podemos efectuar cualquier adición y también las sustracciones donde el minuendo es mayor que el sustraendo. También podemos realizar cualquier multiplicación y cualquier potenciación, pero solo podemos realizar las divisiones entre dos números enteros mayores que 1 cuando el resultado es exacto. La invención del concepto número le significó al hombre una forma inicial de su dominio sobre la naturaleza, ya que le permitió la posibilidad de poder representarla. Así, los números naturales eran verdaderamente naturales porque representaban cantidades que él podía ver y palpar de manera natural. Sin embargo, ¿qué habrá ocurrido cuando se dieron cuenta que podía existir la nada? Más aún, ¿cómo representarla? ¿La nada podría tener un número? Luego de miles de años, la respuesta fue encontrada y se dio paso a la invención del número 0. Esto que hoy nos parece tan simple significó un gran avance en la historia de las matemáticas, ya que estaban por surgir los números enteros. Muchos años después de la invención del concepto 0, un grupo de estudiosos se formuló una pregunta perturbadora. ¿Podría existir algo menor que 0? ¿Algo menor que nada? Al parecer, la adición, la multiplicación y la división exacta eran operaciones que siempre podían efectuarse, dando como resultado un número natural. Pero, ¿qué ocurría cuando a un número menor se le sustraía un número mayor? Por ejemplo, 4 menos 5. El pensamiento humano dio un nuevo paso al resolver operaciones como esta, ya que encontró una nueva clase de números a los que primero les llamó ficticios, absurdos o imposibles, pues tenían un valor menor que 0. Este descubrimiento fue incorporado al pensamiento matemático en el siglo XVIII con el nombre de números enteros. En la actualidad se considera que el sistema de los números naturales está incluido en el sistema de los números enteros. Ahora ya sabemos que existen los números naturales, aquellos que el hombre inventó en el transcurso de la historia y que nos permiten contar y realizar algunas operaciones, como la adición, la sustracción, donde el minuendo es menor que el sustraendo, la multiplicación, la potenciación y la división exacta. Pero pronto se hicieron necesarios otros números con los cuales fuera posible realizar un tipo distinto de sustracciones. Por ejemplo, con ellos podemos restarle 5 a 4. Ahora, solo nos falta describir la relación que hay entre estos dos sistemas. ¿Qué relación existe entre los números naturales y los números enteros?
Por una parte, podríamos decir que están juntos, pues los números naturales forman parte del conjunto de los enteros. Pero no están revueltos, porque los naturales son también conocidos como enteros positivos y siempre se ubicarán a la derecha del cero en la recta numérica. En cambio, los enteros negativos siempre estarán a la izquierda del cero en la recta numérica. En pocas palabras, los números naturales y los números enteros están juntos, pero no revueltos en la recta numérica. Los números enteros nos sirven para realizar operaciones que eran imposibles de imaginar antes de que se descubrieran los números menores que 0. Por ejemplo, si a este número 3 le quitamos el número entero 5, obtendremos como resultado el número -2. Y así podríamos seguirle quitando cantidades hasta el infinito. Sabemos también que los números naturales se encuentran contenidos en los números enteros positivos y que estos son infinitos, pero también lo son los números enteros negativos. Pero, en la práctica, ¿para qué nos sirven exactamente los números enteros positivos y negativos? ¿Obedecen a ciertos fenómenos o circunstancias? ¿Realmente sirven para algo dentro de las actividades de la vida humana? Los números enteros se representan en la recta numérica tomando como punto de referencia una marca central que identificamos con el número 0. Es muy importante tomar en cuenta que a cada número positivo le corresponde un número negativo y viceversa. Ambos se encuentran a la misma distancia del 0, por eso se les conoce como simétricos o inversos aditivos. Con los números enteros se pueden realizar las 4 operaciones fundamentales de la aritmética: adición, sustracción, multiplicación y división. Pero al efectuarlas, debemos tomar en cuenta las leyes de los signos. Las características de los números enteros han servido para describir múltiples situaciones, donde las cantidades se miden con respecto a un punto de referencia. Pensemos, por ejemplo, en la temperatura de la superficie lunar, que durante el día es de 139 grados sobre cero. Pero en la noche es de 180 grados bajo cero. ¿Podrías decir cuál es la variación de la temperatura entre el día y la noche? Es necesario recordar que las temperaturas se representan con respecto a un punto de referencia llamado cero. Comparemos estas dos escalas. Una es un termómetro, la otra es una recta numérica, solo que está colocada en posición vertical. ¿Qué tienen en común? Si observamos atentamente, descubriremos que en el termómetro, al igual que en la recta numérica, las cantidades se miden con respecto a un punto de referencia, que en este caso es el 0. Por lo tanto, podemos determinar que los grados sobre 0 son positivos, mientras que las temperaturas bajo 0 son negativas. Con esto en mente, ya tenemos una idea de cómo resolver un problema sobre la variación de la temperatura en la superficie lunar. Si en el día la temperatura en la luna es de 139 grados y en la noche es de menos 180 grados, ¿cuál es la variación de la temperatura entre el día y la noche? En pocas palabras, estamos buscando la diferencia entre estas dos temperaturas. ¿Cómo podemos obtenerla?